Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Cuando hablo de la vestidura del creyente, no me estoy refiriendo a la ropa. No me estoy refiriendo a la ropa. No me estoy refiriendo a la manera como usted externamente se viste. Hablo de las mujeres como también de los varones. Aunque también tiene que ver eso, ¿verdad? Con la vestidura espiritual. Amén. La vestidura espiritual se refleja de muchas maneras. No es solamente con la vestidura de externa, ¿verdad? Hablo de la ropa. Eso también demuestra lo que nosotros somos. En el mundo, amados hermanos, la gente necesita ver, no solamente de, ahí pasó una persona, no, que esa persona sea fácil de identificar por la manera como se conduce, por la manera como habla, por la manera como, aún a veces hasta como camina, ¿verdad? Como ve también. El mundo necesita ver a hombres y mujeres diferentes cada vez que se encuentren con ellos en la calle, en el trabajo, en el negocio, en la tienda, en la gasolinera, en cualquier lado. La gente necesita ver quiénes son los verdaderos creyentes. Amén. Y tiene mucho que ver, obviamente, con la vestidura externa, pero estoy hablando de la vestidura espiritual. A eso me voy a referir y por eso el tema, la vestidura del creyente. Amén. Por ejemplo, si allá afuera, ¿cómo usted identificaría, cómo usted sabría que un varón o una mujer es un oficial de policía? ¿Cómo lo identifica usted? Por el uniforme, ¿verdad? Ahora, ¿cómo cree usted que se identificaría un cristiano allá afuera? De eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? Así que apriétese los cinturones. Apriétese los cinturones porque hay que agarrar vuelo, ¿verdad? Una vez allá arriba ya no tiene chance, ¿verdad? Así que amárrese bien ahí al sillón. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Bendito sea su nombre para siempre. Y la verdad, hermanos, es una realidad. Bueno, la palabra de Dios es verdad. En el mundo hoy, hermano, déjeme decirle esto. Y quizá tengo que hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. Nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Nueva Unción pertenecemos a una denominación de carácter mundial. La denominación es Asambleas de Dios. Y la doctrina de Asamblea de Dios es una doctrina cristocéntrica. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Amén. Creemos en la manifestación del Espíritu Santo en sus diversas formas, como Él sabe mostrarse a todos aquellos que le adoran y que le sirven. Amén. Nosotros somos una denominación ciertamente mundial, porque asambleas de Dios hay en todo el mundo. Pero por un lado, nosotros no somos legalistas. Es decir, la conducta externa del cristiano, no somos legalistas, pero tampoco somos liberales. Porque hoy por hoy, amados hermanos, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, hablo en todo el mundo. Hay cristianos, hermano, que uno ya no sabe si realmente son cristianos o son mundanos. ¿Verdad? Aunque se identifican como cristianos y dicen que son cristianos, pero cuando uno los ve hablar, los oye hablar, cuando uno los ve vestirse, cuando uno los ve actuar, realmente uno tiene dudas si realmente es un cristiano, ¿verdad? Ahora, quiero hacer esta aclaración. No somos legalistas, pero tampoco somos liberales, en el sentido de decir, pues vístase como usted quiera. No, de ninguna manera, porque todo hombre y mujer cristiano nacido de nuevo tiene que ser diferente. ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un cristiano y un mundano? Tiene que haber diferencia, ¿sí o no? Tiene que haber diferencia.
Cuando yo estaba trabajando secularmente hace algunos años atrás, tenía varios compañeros de trabajo y a la hora del lunch teníamos un cuarto especial donde íbamos a comer. Había una mesa aquí, otra por allá y otra por allá. Total que nos sentábamos todos. Y a la hora de tomar los alimentos, a mí no me importaba lo que dijeran, lo que pensaran, hermano, los demás compañeros de trabajo. Antes de comer yo oraba dándole gracias a Dios por los alimentos. Y yo no sé, ¿verdad? Quizá algunos se burlaban, se reían de mí, pero eso a mí no me importaba. Porque yo tengo que ser cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Tengo que demostrar que soy un hombre agradecido con Dios por lo que Él nos da, por lo que Él es bueno. Amén, Él es bueno. Entonces a mí no me importaba la opinión de los compañeros de trabajo. Yo de todas maneras le daba gracias a Dios, ¿verdad? Si ellos lo hacían o no lo hacían, eso no era mi problema, era asunto de ellos. Pero yo oraba al Señor dándole gracias por los alimentos. Y eso lo hacía todas las veces, amén. Algunos se burlaban de mí y pues me decían pastor, pero de una manera despectiva, o sea, se burlaban de mí. Una vez el manager general de la compañía me dijo, Orlando, me dijo, ¿por qué a usted le dicen pastor? Me dijo. Le dije, porque lo soy. Así le contesté. Con respeto, porque era mi jefe, pero así le dije. Me dice, ¿por qué le dicen pastor? Porque lo soy, le dije. Porque lo soy. Soy pastor. Hermano, se quedó así como un poquito, ¿verdad? No esperaba a lo mejor él esa respuesta, pero así le dije, ¿verdad? Entonces dije, bueno, si quiere a lo mejor discutir mi fe, pues vamos a discutirla, no hay ningún problema. Pero no, gracias a Dios, a partir de entonces todo el mundo empezó a respetarme y a no hablar malas cosas delante de mí. Aunque por otro lado, cuando yo no estaba, pues decían sus groserías, sus malas palabras y todo eso, todo lo demás que usted sabe que sucede en algunos lugares de trabajo. Pero mientras yo estaba, se cuidaban de no hablar groserías y otras cosas. Ahora, el mundo necesita ver realmente quiénes son los verdaderos creyentes. Y como le digo, quizás estoy empezando donde no debía, pero es necesario decirlo. Hace pocos días yo vi en un programa de televisión, una estación de televisión americana, y hay un pastor muy conocido de raza, y cuando yo lo empecé a escuchar y verlo ahí en la televisión, hermano, yo lo vi, ya no lo vi como antes, ¿verdad? Que se vestía apropiadamente, ¿verdad? Como un pastor, como un predicador, apropiadamente. Entonces, dije, ahora lo veo un poco raro a este pastor, cómo está vestido. No tenía corbata, no tenía saco, no tenía nada de eso. Aunque la corbata y el saco no hacen al pastor. Pero cuando uno está en el altar de Dios, tiene que respetar este lugar, ¿verdad? Tiene que respetar este lugar. Yo no respetaría este lugar si yo vengo con un pantalón ustedes le llaman de mezclilla y con zapatos tenis. Yo no vendría a predicar así, porque yo no me sentiría bien. O sea, no estoy diciendo que eso sea pecado. No digo que eso sea pecado, pero el altar es un lugar que se debe respetar, ¿verdad? Y para mi sorpresa, cuando le hicieron una toma de cuerpo completo, tenía un pantalón, hermano, que parecía payaso, aunque usted no lo crea. Era casi como una pijama. Y dije, my God. Yo me quedé asombrado. Dije, este es un tremendo siervo de Dios. ¿Y ahora cómo lo veo vestido? Entonces, hermano, la gente necesita ver allá afuera en nosotros alguien que realmente hace la diferencia. No solamente por lo que viste, sino por lo que habla, por la manera como se conduce. Eso es muy importante. Amén. Vamos a hablar a leer Colosenses capítulo 3 y vamos a ir, amados hermanos, del 1 al 4, por favor. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. La Biblia dice, si pues, rea conmigo, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con Él en gloria. Aleluya. Dejémoslo ahí. La vestidura del creyente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos allá en Colosas, donde la iglesia que él estaba procurando, ¿verdad?, enseñarles la palabra del Señor, le está hablando de la vida antigua, de la vida pasada, y también les está hablando de la vida nueva para todo creyente, hombre y mujer. Si usted ve ahí, hay un encabezado en el capítulo 5, en el versículo 5, perdón. En el versículo 5 hay un título que dice la vida antigua y la nueva. No sé si lo dice su Biblia, porque la mía, Reina Valera, así dice, la vida antigua y la nueva. Es decir que Pablo le está diciendo a los hermanos, porque esta carta está dirigida a cristianos. Le está diciendo cuál es la vida antigua y la vida nueva, la vida pasada y la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, él les está diciendo que todo creyente debe renunciar, amado hermano, a la vestidura vieja. Repito, debe renunciar a la vestidura vieja. Y como hice la observación al principio, no estoy hablando de esta vestidura. No estoy hablando de esta. Estoy hablando de la conducta del creyente. Estoy hablando de la manera como habla ahora la nueva criatura, como dijo Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, hermano, si todo es nuevo, entonces va a ser nueva nuestra manera de actuar, nueva nuestra manera de hablar, nueva nuestra manera de comportarnos en casa, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como trabajador, como jefe, como empleado. Hermano, debe ser diferente el hombre y la mujer que ya nació de nuevo. Porque si realmente no hay diferencia, hermano, algo está pasando ahí. Pero tiene que haber diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber diferencia. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos allá, los colosenses, que deben renunciar a la vestidura vieja. Sigamos leyendo ahí en Colosenses capítulo 3. Ahora vamos a leer los versículos 5 al 7. 5 al 7 en voz alta. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Se da cuenta que Pablo está diciendo que los hermanos colosenses antes vivían en todas estas cosas, pero ya dentro del cuerpo de Cristo, ya dentro de la iglesia, él les está diciendo claramente a ellos y a nosotros hoy: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios quiere que el creyente, el nacido de nuevo, verdaderamente sea alguien, hermano, que está procurando vivir una vida de santidad. En esa vida de santidad participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. Amén. El Padre dice: sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, dice que nosotros, hermano, que Él empezó en nosotros una obra de santificación. Él dice: el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de la obra de perfeccionamiento, la obra de santificación. Amén. Y en ese proceso Dios dice que nosotros somos los que tenemos que hacer morir en nosotros todo lo que es terrenal. Dice que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allá arriba no habrá fornicarios,
porque allá arriba no habrá idólatras. Ahora, alguien puede decir, pastor, pero si somos cristianos, ¿acaso no dice aquí el apóstol Pablo claramente que los deseos malos y la avaricia es idolatría? Así que, hermano, la avaricia, ¿qué es la avaricia? Querer tener más, siempre y nunca estar satisfecho con lo que tiene. Siempre querer más y más y más y más y más y más. Eso se llama avaricia. Y la Biblia la cataloga, la pone en el nivel de idolatría. Es decir, que no necesitamos tener una imagen, no necesitamos tener un bulto ahí, no necesitamos tener una estatuilla ahí para decir que somos idólatras, porque todo aquel que es avaro dentro del reino de Dios es idólatra. Y eso es cosa de la tierra, no es del cielo. ¿Me doy a entender? Amén. Aquí lo está diciendo Pablo, no me estoy inventando nada, solo estoy leyendo que dice Pablo, ¿no? Entonces dice, haced morir pues en vosotros lo terrenal. Ahora, habla de, dice, le hago conmigo el 5 por favor. Haced pues, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Con qué empieza? Fornicación. Deténgase un momento. ¿Qué es fornicación? Fornicación es cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales sin estar casados. Así que si una pareja están de novios y a lo mejor quieran casarse, pero en ese proceso llegan a tener relaciones sexuales, están pecando y están cometiendo el pecado de fornicación. Amén. Entonces, si hay un joven cristiano, si hay una señorita cristiana, hermano, no debe participar de eso. Le dije que se abrochara los cinturones. ¿Ya? ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo como pastor soy responsable primeramente delante del Señor, como pastor. Porque si usted no lo sabe, la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta de todas las ovejas que Él puso a nuestro cuidado. Y ay de mí si yo no predico el evangelio completo. Ay de mí si yo no digo las verdades de la Escritura. No es que yo sea legalista, por eso hice la observación al principio, ¿verdad? Pero tampoco voy a ser liberal, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra del Señor dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Ya le dije que es fornicación. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Ahora, hay una parte aquí donde yo quiero que usted vea, estimado hermano. En el versículo 6 dice, cosas por las cuales, lea conmigo, cosas por las cuales, ¿qué cosas? A ver, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Ajá, lo que está arriba en el contexto, ¿verdad? Usted ya sabe cuál es lo que es el contexto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, el Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Colosas todo lo que ya leímos, ¿verdad? Y si alguien desobedece lo que se está diciendo aquí, entonces dice que la consecuencia es que viene la ira de Dios. Mucha gente dice y tiene este concepto: Dios es bueno, Dios es amor. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿Dios es bueno? ¿Dios es amor? Por supuesto, pero no leen lo demás o no lo dicen. Que también la Biblia dice que es fuego consumidor. ¿verdad? También dice que es fuego consumidor. ¿Usted se acuerda aquellos rebeldes en el tiempo de Moisés, Coré y más o menos 200 gentes que se rebelaron contra Moisés? ¿Qué le pasó? Se lo tragó la tierra por levantarse en contra del siervo de Dios. Ahora, entonces, ¿qué? ¿No es Dios de amor? Por supuesto que es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dios también es un Dios de justicia. Que es un Dios de justicia, que le da a cada quien lo que le corresponde. Eso significa justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde. Darle bien al que hace bien y darle mal al que hace mal. Eso es justicia de Dios. Amén.
Entonces, hermano, él dice, le está diciendo a los hermanos que el que cae en esta práctica y no la abandona, entonces eso es desobediencia, y la desobediencia causa que venga la ira de Dios. Amén. Ahora, sigamos adelante. Dios desea, y Pablo le escribe a los hermanos en Colosas, vamos a seguir leyendo ahí, que nosotros tengamos un cambio o una renovación en nuestra vida ya ahora como hijos de Dios. Lo vamos a leer mejor. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, vamos a leer los versículos del 8 al 11. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a dejarlo ahí. Dice, y revestido del nuevo. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo al renovándose, dice, de lo nuevo. Ahora, ¿qué es renovar? ¿Qué es renovar? Renovar es cambiar una cosa por otra, pero que sea nueva. ¿Quiénes tienen ID aquí? ID consular o... ¿sí? Licencia. ¿Verdad? Algunos tienen licencia. Cuando se le vence, ¿qué es lo que tiene que hacer? Renovar. ¿Por qué? Porque la que tiene hasta mal gastada está ya, ¿verdad? Y además usted ya tiene que tomarse una foto nueva, porque ahí siempre va a parecer joven, ¿verdad? Pero hermano, los años dejan su huella, ¿verdad? Entonces tiene que renovar, dejar la ID vieja y le dan una nueva. Entonces, hermano, en ese sentido, en esa ilustración, mejor expresado, Dios está diciendo a través de Pablo que nosotros dejemos las cosas viejas y que tengamos las cosas nuevas. Amén. Las cosas nuevas. Aleluya. Pero quiero hacer notar algo para usted y para mí hoy. En el versículo 5, hay dos palabras que principian y dice, haced morir. Así dice el versículo 5. Las primeras dos palabras, haced morir. En las primeras palabras del versículo 8 dice, pero ahora dejad. ¿Qué significa esto? Mire, hay cristianos que le dicen a Dios, Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Es que ya no quiero tener este carácter feo. Señor, cámbiame. Es que ya no quiero tener este vocabulario que tengo. Señor, cámbiame porque sigo siendo mañoso. Ahí habla de la mentira, ¿verdad? Habla de la ira, habla del enojo, ¿sí o no? Ahora, le voy a preguntar así, de esta manera. ¿Usted cree que Dios tiene que bajar del cielo para hacerlo cambiar a usted? Entonces, ¿quién tiene que hacer el cambio? Nosotros mismos. Por eso le dije que notara en donde dice, haced morir. Es decir, que nosotros somos los que tenemos que hacer eso. ¿Cómo? Ahora sí necesitamos la ayuda, ¿verdad? ¿Cómo? En primer lugar, con la ayuda del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios para limpiarnos de todo lo malo, ¿verdad? Entonces Él dice, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas. Ya menciona ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hace siglos hubo un siervo de Dios, un varón temeroso de Dios, que dijo esta frase, escúchela. Dios no puede hacer por el hombre lo que el hombre tiene que hacer por sí mismo. Este creyente en el Señor se llamaba Juan de la Cruz. Él dice, Dios no puede hacer por el hombre lo que el hombre tiene que hacer por sí mismo.
Entonces, ¿verdad que no va a bajar el Señor del cielo para hacernos cambiar a nosotros? Sino que Él ya nos dejó la palabra. Él ya nos dejó este manual de instrucción que es la Biblia. Por eso el que no lee la Biblia no conoce cuál es el pensamiento de Dios. Por eso es importante que usted y yo leamos diariamente la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber cómo tenemos que conducirnos si no leemos la palabra de Dios? ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Entonces dice, haced morir. Es decir, que nosotros tenemos que hacer esa parte. No va a bajar el Señor del cielo para cambiarte a ti, hermano. Para cambiarte a ti, hermana. Tienes que ser tú mismo, tú misma, la que tiene que decir, Señor, no. En el nombre de Jesús, yo ya no vuelvo a ser mentiroso. ¿Se acuerda del tema cerrando puertas? ¿Quiénes ya cerraron la puerta de la mentira? Señor, ¿tengo que volver a predicar esa enseñanza? No puede ser. ¿Quién ya cerró la puerta de la ira, del enojo, de la mentira? Amén, ¿verdad? Qué bueno, eso me alivia un poco que por lo menos haya una persona que diga, ya cerré esa puerta. Mi trabajo no ha sido en vano entonces. Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice que el cambio de actitud es por renovación. Ya dijimos que renovar es cambiar una cosa por otra nueva. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Yo no sé cómo era el vocabulario suyo antes de conocer a Cristo. No me lo vaya a decir. Pero le aseguro que más de uno aquí tenía un vocabulario, pero terrible. Que de 10 palabras que decía, 9 eran malas. Pero ahora yo le pregunto, ¿está cambiando usted? ¿O todavía sigue actuando de la misma manera? Porque si sigue actuando de la misma manera, tiempo perdido, hermano. Realmente, hermano, cuando uno conoce a Cristo, fíjese que el Espíritu Santo viene a la vida de uno. Y yo no sé si alguien de ustedes tuvo esa experiencia. Fíjese, le voy a contar esto muy personal. Desde que el Señor me permitió convertirme, conocerlo a Él como mi Señor y mi Salvador personal, así que como usted, cada uno de ustedes, el Espíritu Santo vino a su vida y vino a mi vida. Hermano, no hubo necesidad que alguien me dijera que yo tenía que cambiar mi forma de ser, porque yo ya no me sentía bien haciendo las cosas que hacía antes. Y en una oportunidad comentaba yo con mi esposa de que la iglesia en aquel entonces, la primera iglesia donde nosotros nos congregamos, era más grande que la que hoy el Señor me ha dado. Todos los que están ustedes aquí, casi el doble o el triple. Y hermano, nosotros con mi esposa, nosotros nunca nos quejamos de que el pastor no nos fuera a visitar a la casa. 10 años de congregarnos en esa iglesia y nunca el pastor fue a nuestra casa. Ahora, ¿por qué? Porque no era necesario que él fuera. No era necesario que él fuera. Nosotros íbamos a la iglesia y ahí recibíamos la instrucción. Entonces, hermano, y por supuesto nunca lo tomamos a mal, al contrario. Decíamos, no, si le podemos ahorrar un enojo, si le podemos ahorrar un trabajo al pastor, por lo menos se lo vamos a ahorrar. Pero nosotros, hermano, siempre estuvimos obedeciendo la palabra que se nos enseñó. No somos perfectos, pero hermano, siempre tratamos de alinearnos a la palabra que el Señor nos enseñó a través de sus siervos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la nueva vestidura, dice esta parte de la enseñanza, es la que distingue al creyente de los no creyentes. Lo voy a repetir. La nueva vestidura que distingue al creyente es la siguiente. Sigamos ahí en Colosenses, en el capítulo 3, y ahora vamos a ir a los versículos 12 y 13. ¿Cómo dice? Colosenses 3, 12. Vestíos, pues, como escogidos
de Dios. Hermano, vamos a hacer una cosa aquí, hermano. Estamos en un estudio, estamos en confianza. ¿Cuál es la primera palabra que encontramos ahí? Vestidos. Entonces, otra vez la pregunta, ¿tendrá que bajar Cristo para vestirnos a nosotros la nueva vestidura? No. Somos nosotros. Dice vestidos. Cuando los que somos padres de familia, cuando nuestros hijos eran pequeñitos, nosotros los vestíamos. ¿Sí o no? Nosotros los bañábamos. Hermano, nosotros el Señor nos dio 5 hijos. No hay que trabajo para mi esposa, hermano. Y a veces yo le ayudaba, pero hermano, bañábamos a los niños y vestíamos a los niños y les dábamos de comer a los niños. Pero ya cuando fueron grandes, ellos aprendieron a bañarse por sí mismos. Imagínense bañando yo a mi hijo de 40 años, hermano, de edad. Imagínense yo vistiendo a mi hija que ya tiene 30 y no sé cuántos años. No. Ahora ellos hacen por sí mismos esas cosas. Ahora les digo esto para ilustrar las cosas espirituales. Ahora somos nosotros los que tenemos que buscar el alimento espiritual. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que buscar ser cristianos que honren y glorifiquen el nombre del Señor en donde quiera que estemos. No solo en la iglesia, hay que ser buen cristiano en la iglesia, pero buen cristiano como esposo allá en casa, buena cristiana como esposa allá en casa, buena cristiana como hija o como hijo allá en casa, pero también en el lugar de trabajo. Que no seamos excelentes cristianos en la iglesia que casi que ya nos van a salir las alas, pero allá afuera como que fuéramos demonios. Le dije que se abrochara los cinturones. Hermano, porque es la realidad. ¿Que acaso usted nunca ha tenido o ha visto un mal testimonio de un creyente por ahí? Sí, amén. Hermano, es increíble eso. Y por eso mucha gente, hermano, no quiere saber del evangelio, porque hay mucho creyente que no da buen testimonio. Pero hagamos un compromiso con Dios. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame a quitar toda aquella ropita vieja que todavía me queda, vestidura vieja que todavía me queda. No estoy hablando de esta, ya sabe, ¿verdad? Estoy hablando de la vestidura espiritual. Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo a renovar mi manera de hablar, a renovar mi manera de andar, a renovar mi manera de comportarme, porque yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos quieren ser luz en medio de las tinieblas? Ahora, dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué más dice? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos se han vestido de paciencia? ¿Cuántos se han puesto la vestidura de humildad? No vaya a ser usted como aquel que dijo: mi mayor orgullo es ser humilde. Hermano, ya nos hemos vestido de benignidad. ¿Qué es benignidad? Es ser amable, ser cordial. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13, soportándoos unos a otros. ¿Qué más? Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, a alguien se le ocurrió mandar a hacer unas camisetas, unas t-shirts con una leyenda aquí atrás diciendo: tenme paciencia, Dios todavía no ha terminado la obra conmigo.
Yo creo que todos deberíamos de comprar una así, ¿verdad? Tenme paciencia, Dios todavía no ha terminado la obra conmigo. Porque a veces se nos sale el viejo hombre. ¿Sí o no? Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Y el que diga que no es mentiroso. Porque a veces se nos quiere salir el viejo hombre. Y a algunos no se los quiere, le sale el viejo hombre. Hermano, en cuestión de minutos, escuche bien esto que le voy a decir, es porque esto es clave. En cuestión de minutos usted puede arruinar su testimonio. Por un momento, hermano, de ira, usted puede expresar palabras que nunca debió haber dicho. Y recuerde, hermano, alguien dijo que nuestras palabras malas, que cualquier cosa que nosotros digamos, hermano, es como alguien que agarrara una almohada, la rompiera y esa almohada está llena de plumas adentro. Pero una vez que rompe la almohada y el viento se lleva las plumas, ¿cree usted que las puede recoger? Así son las palabras que a veces nosotros soltamos, ya no las podemos recoger. ¿Entendemos la enseñanza con esta ilustración? Por eso es que debemos de cuidar nuestra boca. Debemos de cuidar nuestra lengua, que de nuestra boca solamente salgan palabras de motivación, palabras de aliento, palabras de ánimo, amado hermano. No murmuremos, no critiquemos a aquel que a lo mejor tuvo un fracaso en su vida espiritual y no hagamos del árbol caído hacerlo leña. No, hermano, sino que debemos de orar por esa persona que a lo mejor fue débil en algún momento de la vida y no juzgar y no condenar, sino por el contrario, usar nuestra boca para decirle: ánimo, hermano, tú puedes levantarte en el nombre de Jesús. Dice Pablo: el que esté firme, mire que no caiga. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a aquel que a lo mejor por un descuido en su vida espiritual cometió una falta? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces Pablo dice: el que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, la palabra de Dios nos anima a que cambiemos la vestidura vieja por la vestidura nueva. Amén. Ahora, ¿cuál es la mejor vestidura para el creyente? ¿Cuál es la mejor vestidura para el creyente? Colosenses capítulo 3. No nos vamos a salir de ahí por ahorita. Lea conmigo versículos 14 y 15. Dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Él está diciendo, Pablo le está diciendo a los hermanos allá, los colosenses, y nos lo dice a nosotros hoy aquí en Las Vegas, de toda la vestidura nueva que ahora tienen. Es como un abrigo lo que se van a poner por encima de la ropa. Estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Siga leyendo conmigo el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Es lo que une. Hermano, entre ustedes mismos y entre usted y yo, quizá podemos pensar en algunos aspectos de una manera diferente. Quizá podamos tener gustos diferentes, por ejemplo, en cuanto a la música de alabanza a Dios, porque hay muchos gustos en cuanto a eso, ¿no? Y así sucesivamente pudiera haber diferencias entre nosotros respecto a algunas cosas, pero esas diferencias, hermano, no nos deben dividir.
Esas diferencias, hermanos, no nos deben hacer daño. Esas diferencias no nos deben causar que nos alejemos el uno del otro. Al contrario, dice que el amor es como el pegamento que une. Aunque usted piense una cosa, aunque yo piense otra cosa, aunque a usted le guste cierto tipo de música y a mí me gusta cierto tipo de música que es diferente al suyo, eso no quiere decir que yo no lo voy a amar, que no lo voy a respetar, que no lo voy a honrar. ¿Me doy a entender? Sí, porque yo tengo mi propio gusto de música de alabanza a Dios. A lo mejor va a diferir del suyo, pero eso no quiere decir que esa diferencia nos vaya a separar. Porque si hay amor, entonces es el vínculo perfecto. Es el vínculo que nos une. El amor. ¿Nos amamos aquí como hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Tenemos algunas diferencias? Por supuesto que sí tenemos algunas diferencias, ¿verdad? Pero ¿nos amamos a pesar de las diferencias? Claro que nos amamos. Porque eso es lo que nos debe unir. Es que el hermano no piensa como yo. Es que la hermana no piensa como yo. No tiene los gustos que yo tengo. Déjelo. Déjela. Así como es, ámela. Así como es, ame al hermanito. Eso es lo que está diciendo el Señor. No tiene que pensar igual que usted para que lo ame. No tiene que pensar igual que usted, hermana, para amar a la otra hermana. Porque el Señor dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que nos une es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Una cita aparte de Colosenses es Primera de Pedro capítulo 4, y con esto vamos a terminar. Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 8, para la gloria del Señor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Mire la recomendación que le hace también Pedro, el apóstol, a la iglesia en todo el mundo. Dice, y ante todo, lea conmigo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso solamente lo podemos hacer si el Espíritu Santo está en nosotros. Y si somos obedientes al Señor. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si usted ama a su hermano, a su hermana, le va a perdonar. Es lo que está diciendo Pedro. Si usted realmente ama, dice, tened entre vosotros, está hablando de todos, ferviente amor. Y la palabra ferviente quiere decir que ese amor es activo. No es solamente de palabra. Es un amor activo. Un amor que se demuestra. Amén. Entonces, hermanos, ya para terminar, quiero decirles, hermanos, que el Señor desea para nosotros que con la ayuda de Él, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, ir quitando de nosotros todavía algunas prendas de la vestidura vieja y vistámonos la nueva vestidura. Amén. Para que tanto aquí, en casa, en el trabajo, allá afuera, la gente diga, ese es un cristiano. Esa es una cristiana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios, domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.